Muy buenos días para todos. Gracias por conectarse a este tiempo de bendición. Estamos comenzando un mes en el que conmemoramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y en honor a esto, en el devocional del pensionado vamos a tener unas charlas relacionadas con algunos perfiles de Jesús. Vamos a comenzar hablando de Jesús como maestro, Jesús como sanador, Jesús como rey, Jesús y su relación con las mujeres. Vamos a hablar unos temas bien interesantes, bien importantes en honor a nuestro amado Jesús. Así es de que hoy vamos a comenzar hablando de Jesús como maestro, pero para hablar nosotros de Jesús como maestro, tenemos que empezar dando una breve reseña, un breve contexto de la cultura judía en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús, las enseñanzas religiosas y la interpretación de la ley era algo cotidiano, era algo de la vida diaria, era parte central de la vida diaria, donde los judíos se agrupaban en las sinagogas para discutir, para hablar, para hacer estudios referentes a las escrituras. En este contexto de esta cultura judía en tiempos de Jesús, ¿quiénes eran los maestros? Vamos a ver quiénes eran los maestros o a quiénes se les decía rabí. La persona a la que se le decía rabí o maestro tenían que ser altamente capacitados en el conocimiento de la ley, en el conocimiento de las tradiciones judías. Implicaba que tenían que tener mucho conocimiento, tenían que ser muy capaces, tenían que tener autoridad tanto en el ámbito religioso como en el ámbito educativo. Y vamos a ver brevemente cuáles eran las características de un rabí o cuáles eran las características de un maestro en esa época, en esa cultura. Y tenemos aquí que tenía que la persona tener estudios profundos de la Torá. Debería ser un experto en los primeros 5 libros de la Biblia hebrea y en los comentarios y enseñanzas rabínicas, es decir, en el Talmud. Un maestro debería conocer no solo los textos sagrados, sino todas las interpretaciones de los sabios antecesores a ellos. También un rabí o un maestro tenía que tener capacidad para enseñar e interpretar las escrituras. La enseñanza no era solamente formativa, sino informativa, buscando moldear a sus seguidores. Otra característica de los maestros era que tenían que seguir la tradición de una escuela rabínica. Tenían diferentes escuelas rabínicas que enseñaban formas particulares de interpretar la ley. Los rabinos seguían la tradición de estas escuelas y los discípulos se unían a un rabí para aprender bajo su guía. Otra característica de el maestro ideal o del rabí era que debería ser una persona de virtud, de principios morales, vivir las sagradas escrituras, vivir lo que enseñaba, ser de testimonio y vivir una piedad religiosa. Estas eran las características de los maestros o eran las características de los rabinos en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿por qué a Jesús se le llamaba maestro? Miremos por qué a Jesús se le llamaba maestro. Él era conocido por las personas que lo seguían como maestro por varias razones. La primera, porque tenía conocimiento y enseñaba la Torá. Él conocía profundamente las escrituras hebreas y las enseñaba con autoridad. Las preguntas, las enseñanzas de él venían acompañadas de preguntas que por lo general inducían a la reflexión y inducían a la acción, inducían al cambio en las personas. También porque le decían maestro, por su estilo único de enseñanza, porque él siempre se fue a la parte práctica de las escrituras, siempre enseñaba respecto a la vida espiritual, a las relaciones interpersonales, al amor, a la piedad, a la humildad, al perdón, y era un maestro que enseñaba cosas muy prácticas, no solamente era teoría.
también le decían maestro por su autoridad, por su liderazgo, porque era un líder espiritual. Tenía una, y como obviamente, ¿quién era Jesús en la tierra? Pues era el Hijo de Dios. Entonces todo lo que él hacía tenía un respaldo del cielo. Por eso se ganaba el respeto, por eso tenía sus seguidores, por eso le creían, por eso iban tras él. Él contaba con el respeto y con la admiración de sus seguidores, a pesar de que era mucho más joven que los rabinos de la época. Pero cada vez que enseñaba, enseñaba con tanta profundidad y enseñaba en lugares informales, en lugares públicos, en contextos, rompía los protocolos para no ir tan lejos. Así es de que a él le llamaban maestro porque desafiaba estructuras religiosas y criticaba la hipocresía de los líderes religiosos. Esta breve introducción de Jesús como maestro para ir concluyendo que en la cultura de la época Jesús era valorado profundamente por su sabiduría, por sus enseñanzas, por la manera como interpretaba las escrituras, porque era una figura respetable, porque daba entregaba su conocimiento y llevaba a las personas a la práctica, a la reflexión. ¡Ah, qué precioso esto! Tenía un enfoque muy práctico cuando enseñaba, por ejemplo, a través de las parábolas. Ya vamos a ver los métodos de enseñanza de Jesús, pero hubo parábolas todas importantes, pero para mencionar algunas, como enseñó la parábola del sembrador, la parábola del buen samaritano, la palabra del hijo pródigo, hoy tan enseñadas, tan aprendidas, tan discutidas. ¿Y cuál fue el método de enseñanza de Jesús? Me apasiona, me encantó estudiar este tema, ver cómo él buscaba siempre el método para dirigirse a una persona, a una multitud, a un grupo de personas, llegar a una aldea, hacerse entender. Siempre buscó el método. Mira los métodos de enseñanza de Jesús. Jesús supo atraer de forma muy brillante la atención y el interés. Donde él llegaba, él sabía en su infinita sabiduría cómo iba a dirigirse a la gente, cómo le iba a hablar a una mujer, cómo le iba a hablar a los maestros de la ley, cómo le iba a hablar a un enfermo. Él sabía atraer la atención de la gente. Él utilizó una manera muy linda para enseñar y era haciéndole preguntas a la gente, como por ejemplo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no considera la viga que está en el tuyo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la sazonarás? Mira, con preguntas sencillas ponía a la gente a meditar, ponía a la gente a contestar, tenía sus propios métodos. Usó ilustraciones para de una forma brillante comunicar claramente cómo era que se tenía que vivir y cómo era que teníamos que andar en esta tierra. Cuando los discípulos le preguntan en Mateo 18, ¿quién pues es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y el que hace? Llama a un niño y le dice, a menos que os volváis y os hagáis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mira, utilizó un niño para explicarle y los otros allá, bueno, ¿quién será pues como el mayor, como el más grande en el reino de los cielos? Y no les estaba diciendo qué tal estos los que están pensando, entonces, ¿en qué puesto quieren estar en el cielo? No, 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 no. Tomó un niño y el que sea como este niño, el que a mí me recibe, el que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y les iba dando las explicaciones que hasta hoy nos maduran, nos levantan,
nos enseñan, nos forman. Qué precioso. ¿Qué otra manera utilizó Jesús de enseñanza? Jesús transmitió su enseñanza de manera directa, persuasiva y activa, como por ejemplo cuando habló del Sermón del Monte Mateo 5 al 7, cuando envió a los apóstoles y les dio instrucciones Mateo capítulo 10, cuando enseñó por parábolas a las multitudes en Mateo capítulo 13. Bueno, ¿qué era lo que enseñaba Jesús? Jesús enseñaba el reino. Mire lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No compliquemos tanto. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue el tema central? El reino. Él vino a enseñar el reino. Dijo: arrepiéntanse, cambien la mente, cambien de comportamiento, cambien su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que nos enseñó, es lo que nos vino a enseñar Jesús. No compliquemos el evangelio. Ese es su tema central. También Jesucristo, como maestro, nos enseñó la verdad absoluta. Jesucristo vino a traernos la verdad absoluta. Nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También como maestro nos dejó el gran mandato, la gran misión. Mire lo que nos dijo en Mateo 28:18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Vayan y enseñen. Mire lo que dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hizo Jesús? Lo que aprendieron, vayan y enséñenlo. Su mandato, la gran comisión. Esa es la conclusión que nos dejan como maestro. Vayan, enseñen, discipulen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como Jesús era un maestro que enseñaba no solamente la doctrina y la teoría, sino que llevaba a la práctica. Llevaba a las multitudes, a las personas, a los hombres, a las mujeres, a los maestros de la ley. Practiquemos lo que está escrito. Vamos a ver, vamos a ir a la práctica. En esta mañana vamos a ir a la práctica. Vamos a ir, por ejemplo, cuando lo llaman maestro, vamos a ver cuando le llamaban, unos casos poquitos, cuando le llamaban maestro, ¿él qué hacía? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa, mejor dicho, cuando llamamos al maestro? En Marcos, capítulo 4, versículo 35 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Iban todos los discípulos en una barca. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo en la popa del cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos de nosotros no podemos estar en estos tiempos en una tempestad, en una tormenta? Nuestra barca se está hundiendo y de pronto estamos diciendo: ¿y dónde está Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿Qué está pasando? Que Jesús no se manifiesta. Pero hoy recibe esta palabra de fe, que Jesús se levanta y le dice a su tormenta, a su tempestad: calla y enmudece. Y a ti te dice: ¿por qué te amedrentas? ¿Cómo no tenéis fe? Miren, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Jesucristo que en su época, que en sus tiempos,
que en sus culturas, que a su manera estaba con sus discípulos en una barca y estaban en una tempestad y le dijo a la tempestad le dijo, calla y enmudece. ¿Y por qué se amedrentan? ¿Cómo no tenéis fe? Nos lo dice hoy a nosotros. ¿Por qué nos amedrentamos? En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, usted puede decirle en esta mañana a su tormenta, a su problema, a su dificultad, calla y enmudece. ¿Por qué? Porque el maestro lo dijo, porque nos dejó a nosotros una autoridad delegada, porque nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos puede dañar. No se amedrente. Mujer, varón, jovencito, que me estás escuchando en esta mañana o que me escucharás luego, no se amedrente, no se asuste, que hay un Jesús que está pendiente de derribar y de destruir y de parar y de quitar la tormenta de su vida. No se me asuste. Renuncie a ese susto, a ese amedrantamiento, a ese temor, a ese miedo. Segundo ejemplo, en Juan 13, segundo ejemplo que vamos a ver es el maestro dándonos ejemplo de humildad. En Juan 13, versículo 2 en adelante dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Él tenía una identidad, él sabía quién era. Yo soy el maestro y soy el señor. Y la pregunta en esta mañana es, ¿y usted sabe quién es? ¿Usted sabe quién es en Cristo? ¿Usted tiene esa identidad de hijo de Dios? ¿Usted tiene esa identidad de reino, de saber quién es usted en el reino de los cielos? Porque si aún no la tiene, vamos a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y le vamos a decir, quiero pertenecer a ese reino, quiero que tú seas mi maestro, quiero llamarte maestro. Que mira todo lo que pasa cuando lo llamaban maestro. Dice, pues si yo, pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él quiere que tengamos un corazón enseñable para aprender de él y tengamos presente que con arrogancia y con insensatez y con orgullo y con altivez no podemos vivir, no podemos vivir y seguir su ejemplo. Si estamos pensando, ¿qué tal yo hacer eso? Yo no haría una cosa semejante. Pero hay circunstancias en las que el Señor nos manda a bajar la cabecita. Y Él dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él nos deja muestras de que Él bajó su cabecita, de que Él fue humilde, de que Él le lavó los pies al maestro, perdón, a los discípulos. Y hoy decimos que una reflexión en qué área de la vida o de las situaciones o de lo que yo estoy viviendo tendré que ser un poquito más humilde. Reflexionemos. Tercer ejemplo, un ejemplo de provisión. Cuando el Señor, cuando Pedro está allá, lanza la red, no saca nada de peces, cuando terminó, dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le dice Simón? Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué le estaba diciendo el Señor cuando le dijo, boga mar adentro? ¿Qué le estaba diciendo? Tenga fe, persevere, salga ahí de la orillita de la zona de confort, métase más adentro del mar. Mire, deje la inseguridad. Vaya, sí, está cansado, yo sé que está cansado, pero bogue mar adentro. ¿A cuánto nos puede estar diciendo el Señor hoy? Bogue mar adentro. A veces se nos acaban las fuerzas.
A veces se nos acaban las fuerzas, no son las fuerzas suficientes, pero vienen las fuerzas del Señor. ¿A cuánto nos dice? Profundice un poquito, salga de su comodidad, bogue mar adentro. La solución está más adentro. La solución está metiéndose un poquito más conmigo. La solución es siendo un poquito más esforzado, más esforzada. Miren lo que pasa cuando él vuelve a echar la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando saca las redes llenas de peces, dice que viendo esto, Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás llamado pescador de hombres. Mire lo que hizo, un acto de obediencia. Mira lo que hizo el seguir una instrucción. Tuvo tremendo llamado hasta hoy, ¿no? Tuvo tremendo llamado. ¿A qué lo llamó? A ser pescador de hombres. ¿A qué lo llamó? A engrandecer el reino de los cielos. ¿A qué lo llamó? A predicar el mensaje de Jesucristo. ¿A qué lo llamó? Vaya, sálveme un poco de gente. Ahí estaban los pescados, estaba preocupado por provisión. Ahí le doy la provisión. Pero vaya, yo lo necesito a usted predicando. Yo a usted lo necesito extendiendo el reino de los cielos. Yo a usted lo necesito salvando gente. ¿Cómo estamos de obediencia? ¿Estamos siguiendo las instrucciones? Estamos más afanados por la provisión, porque necesito, porque tengo, porque no puedo, porque no sé, porque no me llega, porque primero está la plática, porque primero está el dinero, porque primero está el dólar. ¿Por qué está preocupado? Si está preocupado solo por la provisión, descanse en Dios, siga las instrucciones, bogue mar adentro, métase más profundo con el Señor, váyase más a aguas profundas. Busque la presencia del Señor, lea las escrituras, ore, humíllese delante del Señor y seguramente pasará como con Pedro. Tremenda sorpresa, tremendo llamado, tremenda abundancia tiene el Señor para su vida y para la mía. Vamos con otro casito de Jesús como maestro. Ay, el afán y la ansiedad cuando Jesús visita a Marta y a María, y entonces dice que iba de camino y entró a la aldea, y Marta lo recibe en su casa, y María, que era la hermana Marta, se sienta a los pies de Jesús y lo oía y lo escuchaba, y se deleitaba ahí aprendiendo de Jesús y escuchando de Jesús. Y ahora Marta, con muchas preocupaciones y quehaceres, se acerca y le dice: no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola, dile que me ayude. ¿Y qué le dice el Señor? Marta, Marta, afanada, turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuánto podemos estar preocupadas, afanadas, turbadas? ¿En cuánta angustia no se puede encontrar la humanidad en estos momentos? Y la misma afana, la misma angustia, la misma turbación, el mismo problema, el mismo desespero, el mismo nerviosismo, no nos dejan buscar a Dios. No nos dejan sentarnos a los pies del Maestro, no nos dejan reflexionar en las Escrituras, no escuchamos lo que Él nos está diciendo a nuestros oíditos para saber cómo avanzar. ¿Y qué dice Él? María ha escogido la buena parte. Que hoy sea el día en el que usted y yo escojamos la buena parte, porque esa buena parte nadie nos la puede quitar. Y por último, y para cerrar, en Juan 8:8. La mujer sorprendida en adulterio. Y entonces los escribas y fariseos vienen a decir: maestro, ay maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?
qué mujer tan mala. A mí me causa curiosidad. Aquí que dónde estaba el adúltero, porque para adulterar pues se necesitan dos, pero aquí dónde estaba el adúltero, que solo trajeron a la mujer. ¿Y qué le dice el Señor? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, qué fuerte, ¿no? Cuando nos juzgan, cuando nos señalan, cuando sacamos el dedo señalador a otro, cuando juzgamos, cuando creemos que qué pecador, que qué pecadora. Y él dice, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Cómo él de precioso utilizando las preguntas, no? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condene, vete y no peques más. Cierro con esta reflexión. ¿Quién es el maestro de su vida? ¿Quién le enseña sus lecciones de vida? ¿Quién le enseña a usted cómo debe caminar, cómo se debe guiar, cómo debe dirigir sus pasos? ¿Usted qué instrucciones escucha? Las redes sociales, los amigos, ¿a quién escucha? Porque yo quiero decirle hoy que hay un maestro, que tenemos un Jesús, que es nuestro perfecto maestro, que es el que nos da todas las guianzas y las instrucciones, que es el que nos enseña el camino en el que tenemos que andar, que es el que nos trae las respuestas a tantas inquietudes y circunstancias de nuestro corazón, que es el que nos instruye. ¿Y saben qué es lo mejor? Que nos instruye en amor, que nos instruye en comprensión, que nos instruye en dulzura, que nos instruye en misericordia, que nos instruye en favor, que nos abraza, que no nos juzga, que no nos critica, que está ahí presto a ayudarnos para que los propósitos grandes de nuestras vidas se cumplan en esta tierra. Yo quiero dejarle con esta reflexión, no sin antes invitarle a que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estamos comenzando un mes de mucha reflexión, de mucho acercamiento, de ejercitar nuestro espíritu, de disponer nuestro corazón a la obediencia, de abrir nuestros oídos espirituales, de quitarnos vendas y velos de nuestros ojos y de nuestro entendimiento, y de avanzar tomados de la mano del Maestro. Quiero que usted reflexione con esta enseñanza, porque la palabra habló por sí sola en esta mañana. Bueno, desde mi bella Colombia, gracias por conectarse. Les habló Miriam Aurora Benavides. Que tengan un feliz resto de semana.